DTV, el periodismo en el Congreso. Chiste. Hola, ¿cómo andás? Hola a todos, hola Merino, estábamos haciendo unas bromas, juegos de palabras y justo entraste. Llegué tarde el chiste. Bueno, ahora te lo explicamos, pero era aburrido explicar un chiste. Sí, no. ¿No? ¿No tiene sentido? ¿Cómo andas, Fabi? Bien, esos chistes que hay que explicarlo demasiado, entonces No. ya no hay chiste. Era no. un chiste, bueno, una pavada, era hablando de perfiles, entraste vos, que trabajas en perfil. No trabajo. No, yo dije perfil, esa señal no pertenece al perfil. Ah, claro, entonces yo no entendí el chiste. Bueno, Pareció. claro. Por eso que tenía mucha explicación. Ah, no, entonces la que era necesitó explicación fui yo. Yo pensé que lo decía. Bueno, no importa. Está No, bien. pero tampoco era. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, hola, buenas Listo, tardes. Que es buenas verdad, tardes. tú no trabajas en perfil. Yo tampoco trabajo en perfil. Empezamos nuevo. Yo tampoco trabajo en perfil. Esa señal sí. Esa señal que hace referencia a Claro, vos. por sí. eso decía yo, bueno. Sí, que no estoy. Bueno, no importa. Después actualizamos currículums. esas Claro, cosas. eso, hay nuevas Bueno, señales, hay más Fabio, hoy te laburo. Eso es importante. Sí, eso es importante, es verdad. Y vos hablando de más laburo, estás haciendo, en vez de estás haciendo la doble jornada. Venís del... Vengo de reemplazar, darle una mano a Horacio Embón, porque nuestra compañera, mi queridísima Constanza Viñas, a quien le mando ¿Qué le un beso pasó, grande, Coti? ¿Está enferma? Está con ñañita, así que, bueno, nada, eso fue. Van cayendo de todos los soldados. Bueno, Volvió el pero- COVID. Volvió el COVID. Qué ¿Te das vintage, cuenta? ¿no? Sí, muy de Porque moda, Mary tuvo COVID, pero es medio vintage decir Sí, eso. Yo creo que fue que el dengue me bajó las defensas y por eso después tuve COVID. Y no. Ah, tuviste Claro. las dos cosas. Para tener hay mi que año. tenerlas todas. Pero escúchame, la del dengue dicen que es brava, te deja muy, muy tirado. Sí, eso fue. Fue Sí, ¿no? mucho peor que el COVID. Sí. Y ya estoy bastante vacunada, así que fue bastante leve entre todo. Igual, yo no sé si ustedes observaron, pero hay bastante gente que está con barbijo. Sí, En el otro día me llamó la atención En también. el subte, en el bondi. Bueno, pero porque ahora están todas las enfermedades Bueno, estacionales, pero está bien, pero es algo que respiratorias. uno conocía de la vida cotidiana japonesa, de ver, ¿no? En las Totalmente. películas. Sí, a mí me da un poco de melancolía. No, melancolía sería algo positivo. No, me da un una poco de nostalgia negativa, Sí, no sé cómo negativa. Yo llamarlo. tampoco sería como... Sí, estrés Ya, postraumático. busquemos- el Saudachi. sinónimo. Saudachi sería. Sí, bueno, pero saudade... También es positivo. Pero Es positivo, saudade ¿no? Es más bien... Bueno, no sé, chicos. Bueno, ya buscamos me el palabra, ya buscamos me la retrotrae a un tiempo poco feliz. Sí, Claro. estrés postraumático para mí. No, el estrés, bueno, mira lo que asocia, el barbijo me trae esa sensación fea. El otro día vi chiquitos en la plaza con mira. barbijos, me dijo, Uy, pobrecito. esas discusiones, si podían ir a la plaza, No, si podían tremendo. tocar los juegos, si tocaban la arena. Yo concurrí durante toda la pandemia prácticamente a todas las conferencias de prensa de Quirós en la Ciudad de Buenos Aires. Y la verdad que uno empieza a rememorar todas esas cosas y un poquito de lo que nos cuestionábamos, qué cosas podíamos hacer, cuáles no. Sí, otra época. Bueno, acá estamos. Actualizamos Sí. la agenda que se viene para esta Temperatura semana. y humedad. Sí, actualizamos temperatura y humedad. Sí, estaría bueno. Mira, 3 minutos pasan las 2 de la tarde. Recién parece que hubiera pasado 20 minutos, pero no, 3. ¿Qué comisiones se vienen para esta semana? ¿Qué tenemos? Dos comisiones, efectivamente. Tres, mejor dicho. Por supuesto, mañana, la de juicio político a las 13 horas. Volvimos a martes de juicio político después de 2 semanas, de ciertas dificultades técnicas que imposibilitaron que se realizara la comisión. Primero fue semana corta, que no suele dar mucha actividad en el Congreso, y la semana pasada, que hablando de enfermedades, hubo algunas enfermedades, y como la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, Estaba estaba viajando a China, no estaba la firma para hacer los reemplazos, bueno, se terminó cayendo por falta de quórum. Recordemos que igual todas las encuentros, de todas las reuniones, siempre hay un integrante del Frente de Todos que por algún motivo no termina yendo. Es algo bastante cotidiano. Van a haber 7 elecciones provinciales en el mes de junio, y es muy probable que muchos de los diputados y diputadas estén enfocados en lo que va a pasar en sus respectivas provincias. Entonces, frente a ese panorama, siempre hay a mano 2 o 3 diputados que están ahí rápidos y dispuestos a hacer los reemplazos. ¿Pero no se pudo haber previsto el tema de la firma? Bueno, hay
un cierto ruido interno en ese sentido, pues ¿sí? se tendría que haber previsto, sí. Sí. Igual, recién, Mary, yo sé que vos seguís bastante este tema, el diputado Ramiro Gutiérrez, una cuestión que fue bastante interesante que nos anticipó, fue la posibilidad de hacer una especie de, empezar a hacer veredictos por cada uno de los temas, ya a partir de ahora. No aguardar al final del tratamiento, sino de poder referir el resultado de los temas que se vienen tratando, ya sea del 2x1 como del tema de la obra social. Otras comisiones, te cuento cuáles son, Meli, que tenemos, además del juicio político, el miércoles, agricultura y ganadería. Aquí, referencia al sector agropecuario y fundamentalmente a lo que tiene que ver a una cuestión muy cara al sector del campo, entre comillas, que fue la traba por la cual no se pudo avanzar con la ley de agroindustria, que es la eliminación de las retenciones. Esto va a ser una de las cuestiones. Y la Comisión de Cultura, que va a ser a las 4 de la tarde del mismo miércoles, donde invitaron a especialistas con respecto a lo que es el futuro Instituto de la Danza, esta comisión comandada por Hernán Lombardi y que tiene como leitmotiv entonces una especie de colchón, un subsidio, un piso para los trabajadores que se dedican a bailar. Muy bien, ahora vamos a profundizar sobre esos temas, pero María nos trajo en placas lo que va a pasar en la Comisión de Juicio Político mañana. Y sí, porque es lunes y mañana tenemos juicio político, entonces hay que traer placas actualizar de todo este proceso que estamos viniendo desde febrero. Ya habíamos hecho un breve raconto de la situación en la que estábamos en la Comisión de Juicio Político, con mucha actividad enfocada desde la aparición de funcionarios de diferentes dependencias de la Corte Suprema de Justicia, lo que fue todo el tratamiento de la causal del 2x1 a los genocidas, que hoy en día sigue abierta, y ahora nos encontramos en lo que va a ser la última reunión, el cierre un poco de lo que fue la causal de las irregularidades de la obra social del Poder Judicial. Como bien decía Fabián, hay una idea de que no se va a llegar hasta el final para elevar cada uno de los dictámenes según los jueces, sino que se va a poder empezar a hacer por temas. Como 2x1 de los genocidas todavía sigue sigue abierto y se sigue produciendo prueba, no se está cerrando, pero sí se va a cerrar en la reunión del día de mañana lo que es la causal de la obra social. ¿Qué significa esto? Que bueno, se van a anunciar los cargos para cada uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Datos, si bien Maqueda es el que está más complicado por su responsabilidad directa como supervisor de la obra social del Poder Judicial, se va a adjudicar responsabilidades a todos los jueces de la Corte Suprema por el carácter de supervisión y de control que le correspondía a los supremos en todo lo que tenía que ver con la obra social del Poder Judicial. Y lo interesante de que se terminen anunciando los cargos es que podría existir la posibilidad de que se termine citando antes a los jueces de la Corte Suprema. Se está analizando por estas horas que el día de mañana se convoque a los jueces de la Corte Suprema para que hagan su descargo. Pero no están obligados a comparecer. No están obligados a venir, pero es una novedad. Nosotros estábamos esperando que recién cuando todo el proceso terminara, se los terminara citando. Por estos días, a razón de ser de que precisamente se va a estar cerrando la causal, se está analizando la posibilidad de citarlos a comparecer para hacer su descargo y hacer su defensa. Obviamente, en la especulación que estuvo habiendo casi desde que se anunció el juicio político a los jueces de la Corte, los jueces sabemos que no están obligados a comparecer, sí pueden hacerlo de manera escrita, pero simplemente el anuncio de que podrían llegar a citarlos va a mover bastante el avispero en materia de cómo está avanzando el juicio político. Pero bueno, esa va a ser un poco la novedad del día de mañana. Hasta ahora fueron 4 o 5 reuniones, no me acuerdo, de obra social del Poder Judicial, creo que fueron 5, porque Héctor Marchi, el ex administrador de la Corte Suprema, vino 2 veces, la última fue la presencia de Aldo Tonon. Bueno, un poco de lo que estuvimos viendo de esos últimos 5 encuentros, con la presencia de auditores que trabajaron en el estudio de cómo funcionó la obra social en los últimos años, en funcionarios de las respectivas
respectivas vocalías de cada uno de los jueces de la Corte Suprema, de los testimonios de trabajadoras más que nada del Poder Judicial que denunciaban un mal manejo de cómo había sido llegar a la prestación, en casos particulares bastante duros algunos. Más o menos tenemos un resumen de que hubo 3 años sin presupuesto oficial, que no hubo un sistema informático muy consolidado, que era principalmente bastante vulnerable, que hubo una ausencia total de estados contables, inexistencia de un sistema unificado para controlar el stock de medicamentos, licitaciones irregulares y bastante oscuras, pérdidas millonarias. Bueno, es englobado todos estos malos manejos que se fueron detectando a través de los diferentes testimonios que hubo, con particular hincapié, obviamente, en el de Marchi. Todo va a aparecer en el informe final, a partir del cual, de vuelta, se van a presentar los cargos a cada uno de los magistrados y seguramente se identificará responsabilidades que algunas tal vez le corresponden solo a Maqueda en calidad de supervisor y le corresponden a los 4. Seguramente también haciendo diferenciaciones para cuando algunos eran los presidentes de la Corte Suprema cuando se detectaron estos malos manejos. Antes de esto, lo vimos, hubo varias audiencias testimoniales vinculadas al 2x1 a los genocidas, esta hipótesis del Frente de Todos que el gobierno de Mauricio Macri negoció este beneficio a Luis Muiña junto a un sector de la Corte Suprema, puntualmente haciendo hincapié en Carlos Rosenkrantz a través del voto de Elena Hayton de Nolasco. Bueno, esta es una causal que todavía se sigue produciendo prueba, todavía se están pidiendo informes y por ese motivo es que todavía no cerró y se sigue trabajando y es mucho más cerró el informe. Y es mucho más difícil en ese causal, digamos, tratar de demostrar qué es lo que se escondía detrás de ese fallo y es muy finita la línea en eso que no se puede hacer, que es opinar sobre los fallos de los jueces. Exacto, es muy juego complicado. Siempre alrededor del fallo que no recaiga en su contenido y siempre haciendo hincapié en las negociaciones. Que es lo mismo que, por ejemplo, vamos a ver con coparticipación Exacto. porteña. Coparticipación porteña de vuelta va a ser el eje en la supuesta existencia de una negociación entre la Corte Suprema de Justicia y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el PRO en general para este fallo que terminó beneficiando al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lo mismo con 2x1, lo mismo se va a buscar probar en el caso del fallo que declaró la inconstitucionalidad del Consejo de la Magistratura, todos partiendo de que hubo tráfico de sentencias de parte de la Corte Suprema para llegar a determinadas fallos o a determinadas cautelares puntualmente. Mary, no sé si vos tenés, pero yo le preguntaba también al diputado Ramiro Gutiérrez en la hora anterior si había alguna posibilidad de que se invierta el orden y se empiece a tratar primero, antes que el tema de la coparticipación, el tema de las elecciones y la nueva causal de juicio político. Y él me decía que podía caber esa posibilidad en función de que es digamos, el grueso ahora de la discusión política a nivel nacional pasa por las observaciones de la Corte Suprema sobre las elecciones en Formosa, sobre las elecciones en la provincia de Buenos Aires. No sé si vos tenés algún dato en ese sentido. Yo, mira, acá había puesto antes, después y durante, iba a poner lo de precisamente la suspensión de las elecciones en Tucumán y en San Juan. A mí lo que me dijeron en principio de la comisión es que ya están cerrando para que vengan los gobernadores para hablar de la coparticipación en los próximos encuentros, como había sido planeado. Ahora, la realidad política actual y frente a la expectativa de qué es lo que va a pasar con Gildo Infran en Formosa, muchas veces han forzado el adelantamiento de determinadas causales. Hay que ver, a mí me interesa particularmente cómo está afectando ese fallo en el impacto interno del peronismo que está teniendo respecto al juicio político. Bueno, porque el miércoles vamos a tener una repercusión clara con la reunión de los gobernadores en el CFI. Más de un diputado y diputada, te decía, ahora Sergio Uñac debe estar arrepintiéndose un poco de haber decidido no acompañar el juicio político. Recordemos cuando Alberto Fernández anuncia que va a avanzar con el juicio político de la Corte Suprema. Es uno de los primeros que no.
Hubo acompañamiento de algunos gobernadores. Sí, es Esos verdad. gobernadores fueron muchísimo menos de los que fueron, por ejemplo, cuando acompañaron la denuncia de la coparticipación. O el Consejo de la Magistratura incluso, que vos decís, bueno, ¿cómo te afecta directamente el Consejo de la Magistratura? No estaba UNIAC, tampoco estaba Bordet de Entre Ríos, tampoco estaba Rodríguez Sá de San Luis, ahí también por una disputa que tiene con su hermano y cómo se alineaba cada uno con Cristina Fernández de Kirchner. Pero bueno, hubo varios gobernadores. Y ahí, teniendo en cuenta el temor que hay en cierto sector del peronismo de que lo que en realidad está haciendo la Corte Suprema es sentar las bases para impugnar las reelecciones en general, porque una cosa es Gildo Infran en Formosa, pero también tenés, vos decías, los intendentes en la provincia de Buenos Aires deben estar bastante preocupados a ver cómo repercute de esa manera. Bueno, tenés por un lado un sector que dice, bueno, podemos aprovechar esto para tener más respaldo en el avance del juicio político porque les advertimos lo que iba a hacer la Corte Suprema, pero también hay algunos gobernadores que dicen, che, esto tal vez no hubiera pasado si no hubiésemos avanzado con el juicio político. Igual todo tiene como distinto color, ¿no? Está todo, digamos, el juicio político lo que nos trae es como un montón de situaciones que están ahí latentes, pero que tienen distinto tenor, distinta gravedad. Por ejemplo, quiero decir, no es lo mismo meterte a interpretar por qué a una jueza particularmente le interesaba favorecer un genocida, porque en síntesis es eso. Digamos, ¿qué personaje de la democracia va a querer, porque sí, por convicción, favorecer un genocida? Es como una pregunta así como muy general que a uno ahí, digamos, va a ser difícil demostrarlo, pero eso tiene un color. Lo de la obra social tiene que ver ya con otra cosa que me parece que va a tener que profundizarse, porque ¿dónde está, digamos, ese volumen de dinero? O ¿dónde está? Bueno, de hecho, ¿Dónde está ese volumen de dinero y para qué se usó? De hecho, Meli, la semana pasada, Rossi volvió a rechazar el pedido de dinero por parte de la Corte Suprema para atender a los aumentos de los empleados judiciales, basándose en que justamente tienen un monto muy importante en un guardado como anticíclico, y que le dijo, bueno, estamos en una cuestión de emergencia en el país, no podemos usar más ese dinero, utilicen el propio que tienen antes de pedirnos a nosotros, lo cual a todas luces, desde cualquier estrato liberal de economistas que plantean que el Estado tiene que tener déficit cero, está claro que debe ser así. ¿Cómo vas a ir a pedir dinero cuando le falta, cuando tenés en tus propias arcas para distribuir dentro de tus empleados? Sí. Así que está abierto por varios flancos la disputa. Claro, sí. Y por otra parte es todo el tema de lo que decías recién vos, ¿no? La sospecha de que hubo tráfico de fallos. O sea, reuniones que te gusten o no, se supieron que existieron, por qué existieron, para qué. El tema de los autos que por ahí se mencionó. Sí, eso es una cosa que venían. Inclusive me la contestó el Alessandro hace 10 días diciéndome que es una cuestión de uso de parte de la justicia, de la sociedad, utilizar esos autos decomisados. Más allá de eso, resulta un poquito risueño que diga, bueno, no te gusta Toyota, querés un Mercedes, no sé. Para cualquiera que es un simple mortal, esas cuestiones... No, ni como que ni da. Realmente claro, es una cuestión obscena, digamos. No pero da. ahí es diferente lo que puede ser el impacto en la imagen pública, tal vez de algunos que es tipos lo de que se pueda funcionarios, probar, claro. que sea judicializable por un lado, Claro. o que pueda repercutir en el juicio político por el otro. Sí, acá recordar eso, ¿no? Digamos, de nuevo, para que quede claro, es muy difícil la tarea de la Comisión de Juicio Político porque tienen que reunir todos los posibles causales para avanzar en un juicio político contra un juez. Estamos recién en una etapa iniciática. Son acumular posibles causas para demostrar que los jueces se mal desempeñaron, o en algunos casos, yo no sé si en alguno de los casos es en todos es por mal desempeño de sus funciones, ¿no? No hay malversación. No hablan de malversación, no, ninguno. Pero hay que ver en el caso de la obra social. Hay que ver, sí. Claro. Yo me fijaría qué pasa con la obra social. Para mí del Poder también, Judicial. porque hay que ver qué tan guita responsable lo está. hacen a Maqueda de los manos manejos. Claro. Ahí me parece que está Pasa que ahí un poco el punto. tenés que ahí, me parece, bueno, no necesariamente tenés que demostrar que se hizo algo.
se lo preguntamos a uno de los diputados, yo creo que al diputado Tailade, se preguntó si era de interés de esta comisión ver qué se hizo con ese volumen de dinero, y dijo que no le compete a esta comisión. Acá es el desempeño, ¿no? Claro. Justamente, no es una investigación Claro. penal por qué hizo con el dinero ni a dónde lo llevó. Claro, ¿cuál fue la ruta de ese Esa dinero? del Sí. dinero, ¿cómo sería en este caso? Recordemos que El hay dinero una de la obra causa. social. ¿Cómo sería? ¿Cómo el lo dinero? titularíamos? ¿Cómo lo titularía el dinero? El dinero de la, el dinero de la salud. Tino El Garpa dinero de la también, salud. tal vez. No, pero La los ruta de testimonios que se escucharon alrededor de... Digamos, ahora nosotros estamos apoyando solo en términos de dinero, pero los testimonios que escuchamos No, de las bueno, dos eso- juezas que perdieron a sus maridos como consecuencia prácticamente demostrada, que fue como consecuencia de la desatención o el abandono que sufrieron por parte de la obra social, es tremendo. Ahora, yo no sé si vos después ahí puedes unir eso, que es tremendo, con que un juez es el responsable de que Claro. una persona se muera. Sí, y ahí puntualmente No sé. hay uno de los argumentos que se sostuvo mucho de la coalición cívica, que era: vos vas a agarrar cualquier prepaga y obra social del país y te vas a Lo mismo. encontrar con esas denuncias. La verdad que es para ponérselo a pensar, también es cierto. Y más puntualmente durante fue la pandemia, como fue atender toda una emergencia, Sí. una Y- situación muy especial, y que no debe haber sido solamente la obra social del Poder Judicial. Me parece muy interesante, pero, digamos, y... Claro, No, lo que dice la- que no la es una du- excepción, digamos, No, lo cual no no, tengo- no indica que debería ser la regla, digamos, del hecho de que una actúa mal justifique que las otras actúen en el mismo No, igual sentido. no lo está diciendo Mary en términos de justificativo. Sí, es justamente lo que dice, el libreto dice eso. El argumento que sostiene la coalición cívica es porque uno tiene que probar no, porque la Cámara de Diputados acusa simplemente, acusatorio. pero bueno, que hubo malos manejos de la parte de la obra social del Poder Judicial que redundaron en una mala atención de sus afiliados y afiliadas. El tema es que se puede utilizar el mismo argumento para gran parte de las prepagas que tuvieron, no quiero decir malos manejos, pero bueno, en el marco de una crisis sanitaria y teniendo que atajar las balas como se tuvo que atajar, bueno, fue una discusión que se dio en gran parte de las obras sociales. También puedes usar el argumento, bueno, son todas las obras sociales, pasó acá, entonces hay que investigarlo. Claro, por supuesto. Sí, Eso es lo- absolutamente, eso pero es lo bueno, que- no hace la especificidad Claro, no es de una la obra social del cuestión... Poder Judicial como muchas de estas otras cosas, que Por no supuesto. pasan en todas las Claro, obras sociales. claro. No existe que una obra social no tenga durante 3 años ningún tipo de presupuesto, no haya ningún tipo de control sobre a dónde, de qué lugar a dónde iba el dinero, que la encargada de tesorería de la obra social era una persona Pero mira, que no era contadora te y hago el no era cheques ejercicio, millonarios. te hago el ejercicio sin control. Te hago el ejercicio contrafáctico. Vamos a suponer que sí, que efectivamente esto es lo que sucede en el 80% de las obras sociales. Sí. Que no hay arqueos, que no hay controles, que se compran medicamentos y están en ningún lado, que no se hacen depósitos, que tienen un montón de guita y no saben, ay, no, me olvidé, no hice la transferencia, que se pone la firma para un cheque y no sé, ya a mí me dijeron que la pongo, yo no sé si estoy autorizada, no estoy autorizada. Todas estas barbaridades así, como les estamos contando, se ventilaron en la Comisión de Juicio Político. Bueno, dale, y sucede en el 80% de las obras sociales. Bueno, que se resuelva en la justicia lo que pasa con el 79.9% de las obras sociales. Acá, además de todo, Sí, se trata que hay un grupo de jueces que ellos mismos firmaron una acordada diciendo que no la administre fulanito, la vamos a administrar nosotros. Ellos mismos acordaron eso. Porque Sí. uno Es un dice... agravante. Yo creo que al contrario, no es una cuestión que... Es más, está dando pie y justificando por qué lo hicieron. Claro, Con ese claro. argumento la coalición cívica. Al decir, Sí. lo hicieron un montón de gente. Bueno, Claro, mal de tenían- muchos, sí. Claro, tenían doble responsabilidad porque además Totalmente no de acuerdo. delegaron la administración en los trabajadores. Porque ese es el punto, en definitiva, creo. ¿Por qué la obra social de los trabajadores, del personal judicial, tiene que ser administrada por la Corte Suprema? Sí, el otro día... Eso no, yo no creo que... Y el núcleo de conflicto es ser juez y parte, Claro, que es lo que rodea todo esto. claro. Bueno, jueces siempre son... Sí. Literal y metafóricamente, Claro, en ese claro, caso. claro. Sí, yo coincido totalmente con lo que decís vos. Y también el impacto que genera, que por alguna razón esto no caló hondo en la... Digamos, quiero decir que todo lo que se ventiló en la Comisión de Juicio Político, por alguna razón, cada uno podrá sospechar cuál, esto no se metió fuerte en la agenda, lo que se llama la agenda setting, no se metió fuerte en la agenda de los medios.
No, o sea, Bueno, pero la ahí- gente va... Vos pero te tomás de alguna una manera decisión. la tuviste, No, vos te tomás en en- la respuesta de la Corte Suprema, en las actitudes que tuvieron la tuviste. No, porque, lo que- además, porque además Lo que sabíamos quiero decir esto, Fabi, Sí, perdón que sí, te interrumpa, sí, que sí. te tomás un taxi, bueno, si encontrás uno, te tomás un Uber y no te dice, che, qué bárbaro estos jueces, qué mal, No. qué mal que administraron la obra social. Hoy en la agenda popular, inflación, claro, o sea, por pasó supuesto. totalmente desapercibido esto. Pero esas son las limitaciones que siempre ha tenido la agenda judicial en la importancia que tiene frente a la inflación, frente a la inseguridad. No es una novedad. Bueno, no, pero ahí digamos. te discuto, porque Yo también. cuando la agenda judicial tenía Me la encanta, letra... después nos peleamos. Estamos Claro, en- cuando la agenda judicial tenía las topadoras en el sur, era la agenda judicial, la agenda setting, como decía recién Meli. Me parece que tiene que ver desde dónde viene la marea, ¿no? Y Pero no quiénes es la agitan. agenda judicial, ahí la agenda es la corrupción. Y también es Bueno, pero esto cierto también que hay es- una instalación Claro. de que la corrupción siempre es del parte de la patrimonio clase de la- política y nunca ni de los empresarios, ni mucho menos de parte de los jueces. Y eso también te lo tomo. Bueno, También te lo tomo, pero también yo digo comparándolo tal vez con lo que fue la discusión de las reformas judiciales, de la modificación del Consejo de la Magistratura, Ah, de toda, incluso cuando se discutió la Justicia Federal de Santa Fe. Se discutió la Justicia Federal de Santa Fe por una preocupación concreta que estaba habiendo en la ola de asesinatos y crímenes que se estaban viviendo en Rosario. Cuando tocaron a un Cuando personaje... Tocaron el Ah, supermercado Rocuso. de la familia de Antonella Rocuso. Entonces, Sí. suele ser un tema difícil de permear. Cuando No, pero arranca yo- la discusión, ya lo sabían. Yo creo que además de eso, a ver, dos cosas. La justicia hizo en un determinado momento con su propio diario judicial y con su propio portal un esfuerzo muy grande desde mi punto de vista, es una opinión personal, tratar de bajar al llano lo que resolvían los jueces y las juezas. Tratar de bajar un lenguaje llano que vos te pudieras meter en un portal y pudieras obtener noticias judiciales y que las entendieras. Porque si no, vos ibas a tribunales, te daban un expediente y no se entendía un pepino. Y aparte solamente era patrimonio de los acreditados en tribunales y nada más. Ahora cuando todo eso se vuelca a un portal de noticias, pues ahí tenés un acceso un poco más. Vos decís Sí. que no, yo digo que sí, para mí se allanó, bueno, no, está bien. se allanó igual. mucho la información. Sí, igual sigue siendo el Poder Judicial, algún tema que tenemos que traer claramente, uno de los más desprestigiados. O sea, la justicia no cumple el rol que tiene que cumplir y ahí estás lo dice el propio radicalismo, la propia Juntos por el Cambio, que la gente no respeta la justicia, digamos, que no están las medidas necesarias a la orden del día, a solucionar cuestiones cotidianas. Me parece que eso lo vemos todos. Claro, eso no es el desprestigio de la justicia, ese es el mal funcionamiento de la justicia. Bueno, si en este momento es el desprestigio de la justicia, claro. que no resuelve los problemas que tiene la gente, es que los que están al frente de la justicia no lo resuelven. Claro, pero no por el resultado del mal prestigio, sino por el resultado de un mal funcionamiento que hace que uno no la estime como un poder del Estado. Es filosofía. Bueno, no hay zapatos de goma ni filosofía barata. Pero Es me pare- filosófico la discusión. Sí, pero creo que si vos ves las encuestas, como dicen, los jueces encabezan muchas de las cuestiones que tienen ligadas al mal desempeño en la Sí. sociedad. Sí. Bueno, ¿tenés más, no, de esto? Sí, ¿Qué? te llevo a los testigos del día de mañana, si les parece. Dale. Bueno. aceptamos. Son 8 testigos, pero vieron cómo es esto, ¿no? Hasta que no sean 2 horas antes de que se reúna la comisión, no sabemos del todo quiénes están seguros que van a venir o no. En total hay 8 testigos, así que va a ser una jornada extensa como antesala de lo que va a ser el cierre de esta causal. Tenemos a Marta Herrera Lem, que es exdirectora y vicepresidenta de la Obra Social del Poder Judicial. Tenemos a María Guadalupe Burgos, ¿no? De vuelta, que vuelve a comparecer, que formaba parte de la tesorería de la Obra Social, que firmaba cheques millonarios sin ser contadora, sin ser abogada y sin tener ningún tipo de antecedente que justificara de cualquier manera que firmara ese tipo de cheques. Se la trae de vuelta para, ponerla a contrastar alguna información que dio en el último encuentro, que después en el resto de las testimoniales decían que era lo contrario, fundamentalmente en quiénes eran los que firmaban los cheques. Ella mencionó a varias personas que lo firmaban y desmintieron que algunos de ellos lo firmaran. Tenemos a María Susana Villarruel, que es la secretaria letrada de la vocalía de Maquea,
dato de color, Villarroel es la prima de Victoria Villarroel, diputada acá de la Cámara de Diputadas de la Nación, candidata a vicepresidenta de Javier Milei, y que tuvo una aparición, no suele participar de las reuniones de comisiones en general, ni ella ni Javier Milei, pero sí vino en una de las reuniones de la Comisión de Juicio Político cuando se trataba, estaba la presentación del 2x1 a los genocidas y había familiares de derechos humanos en una postura bastante hostigadora. Recordemos, ella es defensora del concepto de memoria completa y con los familiares de personas que hoy en día están siendo acusadas por delitos de lesa humanidad. Va a estar también Iván Nicolás Ritbo, contador y auditor externo, Néstor Faciolo, que es funcionario de la asesoría jurídica de la obra social, y Marcela Carlomagno, Isabel López Alducín y Claudia Viviana Madies son afiliadas y que seguramente van a dar cuenta de, bueno, otras dificultades y otras historias que tuvieron en la prestación de la obra social. Inclusive una de ellas forma parte de Justicia Legítima, no recuerdo cuál. Mira. Bueno, ahí seguramente va a haber un comentario, nos lo esperamos, pero bueno, de vuelta, última reunión de irregularidades en la obra social del Poder Judicial y seguramente al final habrá una síntesis de parte del Frente de Todos sobre cada uno de los malos manejos que fueron registrando y haciendo las acusaciones pertinentes a cada uno de los jueces de la Corte Suprema, y veremos si tenemos una sorpresa por el lado de que haya una convocatoria a los propios magistrados. Bien, Mary, nos está llamando Luciana desde el móvil. Hola, Lu. Buen día, compañeros. Bueno, muy buen inicio de jornada, arrancando una nueva semana aquí en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Nosotros nos encontramos ubicados con el móvil aquí en el anexo C de la Cámara de Diputados, donde para las 15 horas se espera que se realice una reunión, una jornada, donde van a abarcar temas de inteligencia artificial, la regulación, el tema normativo, para empezar a regular todo el tema de la inteligencia artificial, los ámbitos en los cuales se utilizan. Van a haber distintos expositores que son personas expertas y conocedoras de la materia de la inteligencia artificial. Entre ellos, uno de las diputadas que promueve este evento es la diputada Caparrós, y en esta oportunidad una de las disertantes o de las expositoras aquí es la hija de la diputada Caparrós, que se llama María Sánchez Caparrós. Ella es doctora en Derecho, investigadora del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la UBA, en especial en el área de inteligencia artificial y género. Así que es muy interesante bueno, tener en cuenta la palabra de ella, ¿no? Que es especialista en este tema de inteligencia artificial y género, algo que por lo menos yo desconozco específicamente sobre qué temática o cómo es el abordaje de la inteligencia artificial y el género, ¿no? Así que va a ser muy interesante seguramente consultarle ahora a la diputada Caparrós, que en minutos nada más va a venir al móvil aquí, va a tener una nota con nosotros. Y bueno, en el medio también tenemos un montón de otros expositores. Pensaba, ¿y cuál es el rol que debe ir adoptando el Congreso de cara a esto que todavía ni sabemos, digamos, cómo va a afectar nuestra vida, que es la inteligencia artificial? Tenemos tantas resistencias a distintos tipos de cambio. Imagínense el cambio que viene a traernos la inteligencia artificial, donde ya los especialistas en tecnología dicen se van a terminar con no sé cuántos puestos de trabajo. Sí, igual no dicen eso. Los que están ¿qué tal? Buenas tardes, Lourdes, ¿cómo estás? Los que están investigando en eso, en ese laboratorio de la UBA, justamente no dicen eso. Que con el desarrollo de la inteligencia artificial lo que se hace es una variación del lugar y en definitiva hacia dónde se va esa gente. Lo que sí, ¿cuáles son las nuevas habilidades demandadas? Claro, pero lo que sí está en discusión, y creo que es el seno del debate de lo que van a llevar adelante estos especialistas, es cómo regular, que es una cosa que creo, si no mal no recuerdo, el lunes pasado no la tratamos, o el martes, pero tiene que ver con que toda la información que se obtiene a través de la inteligencia artificial está redundando en perjuicio de la actualidad informativa. Porque vos podés generar un montón de información histórica que sea una fake a partir de inteligencia artificial y que eso sea tomado como válido. Ese debate pone en riesgo, de alguna manera, algunas cuestiones que para determinados sectores son muy sensibles, que es la libertad extrema en cuanto a cómo transferir la información.
Entonces lo que vienen a decir, Claro, como tiene está que ver con sucediendo en el estos momentos en Inglaterra, es poner un límite y algún sello de agua de alguna forma que permita verificar y establecer que efectivamente lo que se está emitiendo es verídico. Claro, que vos puedes hacer una trazabilidad de lo que está volcado en Internet y que lo que está volcado en Internet tiene un efecto en la vida real. Que este es el otro debate que teníamos, Lu, Exacto. interesante también para charlar con vos, cuando se debate todo lo que es el aspecto de la violencia digital. Que es una violencia digital que tiene, Exacto. la violencia de género digital, Exacto. quiero decir, ¿no? Que tiene un efecto en la vida real, o sea que no es virtual, es real, Claro. pero en una dimensión Y que digital. Claro, Meli, que son nuevos paradigmas que van surgiendo en base a cómo las sociedades van evolucionando también, porque hace 10 años atrás quizá era impensado hablar de violencia digital, ¿no? O hablar de inteligencia artificial y el impacto que tiene en el día a día y en la vida cotidiana de todas las personas. Por eso es importante, como decía el compañero, que se empiecen a plantear los límites. Creo que un poco el objetivo y la función de esta jornada sobre inteligencia artificial es para empezar a marcar y a delimitar, a ver cómo el Congreso, a través de la sanción de leyes, puede empezar a regular la utilización de la inteligencia artificial en los distintos ámbitos, en los distintos contextos, porque ni más ni menos esto abarca y afecta en el día a día a todas las personas. Sí, mira, estoy pensando una de las tantas dimensiones posibles. Hace un par de semanas hablaba con un divulgador científico, ¿no? Entonces me decía que ya existe el robot Da Vinci que te opera a la distancia. Sí. Entonces hay un médico que a la Está distancia... en Misiones ese robot. Sí, está en Misiones, tal cual. En el Hospital Madariaga. Ese Sí, robot, sí, sí. tal cual, en tu provincia, a distancia te puede, vamos a suponer, una operación sencilla, te saca un lunar. No sé, estoy hablando de una cosa sencilla. Pero si esa cirugía se complejiza y ese paciente termina teniendo una infección y esa infección deriva en que el tipo pierde un brazo. Estoy yendo a una cosa exageradísima. ¿Cómo aplicás y cómo circunscribís la responsabilidad? Por ejemplo, ¿de quién es? Claro. Bueno, pero ese es un dato. Pero pasa que también, Sí. Meli, dentro de ese yo por lo que conozco, porque encima mi ginecólogo que opera en ese hospital, Robot, en el Madariaga, en Misiones, entonces lo conozco, es uno de los que está especializado, incluso él se va cada 2 meses a hacer especializaciones a Estados Unidos para utilizar la tecnología del robot Da Vinci, Sí. incluso. Entonces, algo conozco de tema, incluso Dale, a mi a mamá le ver. hicieron una intervención también hace unos años con ese robot y fue con este ginecólogo que lo conozco. Entonces, si bien es el robot del que opera, pero eso está monitoreado por personas. Son los propios profesionales, cirujanos y médicos que están operando, son los que manejan a través de una manera digital el robot. Entonces no es que solamente el robot es el que va y sabe lo que tiene que hacer, sino que hay un ser humano atrás que está indicando y está moviendo esos brazos robotizados o ese láser, porque operan con una tecnología láser que lo que evita es que, por ejemplo, a mi mamá lo que le había pasado era que le tenían que sacar un pólipo del útero. Sí. En otros momentos lo que se hacía era abrir a la persona y sacarle. Ahora con esta tecnología robotizada y digitalizada no necesitas abrir a la persona, sino que eso es, no sé exactamente decirte con qué precisión, Sí, cómo es exactamente el procedimiento, porque no como- estuve viéndolo. No, lo que pero te es hacen como es con una láser, claro. es una laparoscopía. Una laparoscopía, claro, que es como por, es. digamos, una pequeñísima incisión pues, Tres en el incisiones. ombligo y a la altura de los ovarios, te meten una micro, estamos hablando de uno de los modelos, debe haber miles, microcamaritas y a distancia con un joystick, un profesional de la salud, que además está especializado en este tipo de aparatología, va moviendo y va observando y va tomando decisiones sobre esa imagen que le devuelve el robot. Cosa que Exacto. hace un ingeniero agrónomo Exacto. en el campo también, con la inteligencia artificial, con un, qué sé yo, con un dron que te va leyendo el tipo de suelo que tiene el viñedo y te va resolviendo también con tecnología cuántos litros de agua hace falta en esa zona. Es alucinante, pero me parece que es como... y todavía estamos discutiendo el 5G. O sea, como dos cosas totalmente... Es más, la brecha tecnológica. Porque, Totalmente. ¿qué posibilidades hemos tenido mujeres por ahí de mi edad, no de la de ustedes que son más jóvenes, pero de mi edad hacia atrás? ¿Qué posibilidad real hemos tenido nosotras para estar preparadas en tecnología? Yo siempre digo lo mismo, en mi casa había una computadora y estaba en la habitación de mi hermano. Hay una brecha tecnológica que no sé cómo se va a saldar en esta era. Hay cuestiones que habla justamente este científico de la UBA, no sé si va a venir,
sobre el chat GPT, y que decían que lo que estaba viendo eran empresas, no recuerdo qué país europeo, que lo que estaban produciendo era, es medio tómenlo como quieran, pero la voz de la madre y los recuerdos de tu antecesor que vos quieras tener, Sí. generándolos para que puedas establecer un diálogo a través del chat con la persona que está muerta. Sí, sí, sí. O sea, yo lo escuché esa aplicación. Bueno, sí, es lo que esa justamente aplicación se decía. llama Es un El capítulo de Legado. Black Mirror, sí. Sí. Es una aplicación que se llama El Legado, donde vos en vida vas a poder de alguna manera grabar todo lo que a vos te gustaba hacer, las cosas Pero que te no, gustaban de los que comer, están- hablar los sobre que ya cómo fue tu fallecieron. vida. De los En que ya nombre de los Por que fallecieron. ya eso, y fallecieron. por eso. Pero que ya ahora. Pero, claro, lo que yo entendía, no sé si estamos hablando de la misma aplicación, pero la aplicación que yo escuché que utilizaba este tipo de inteligencia artificial era que la persona en vida iba a poder primero con su propia voz y demás grabar los datos personales y todas las cosas que le gustaba hacer. Entonces vos el día de mañana, cuando tenés hijos y que capaz esa persona no está más, decís, bueno, mira, esta era tu abuela. Entonces tus nietos van a Exacto. poder escuchar a su abuela con su propia voz contando las cosas que le gustaba hacer, quién era, cómo vivió, algún consejo que quiera dar, algo que hace un tiempo atrás era casi impensado que suceda, ¿no? Sí, y yendo también a, digamos, porque hechos todos estos desarrollos y estos avances, porque sin lugar a dudas van a ser avances. Yo estaba viendo sobre los expositores, súper interesante la actividad, porque aparte de exposición desde distintas áreas de conocimiento, desde la economía, las ciencias de la computación, desde la abogacía, o sea, desde el derecho, van a exponer desde tremenda cantidad de profesionales forman parte de esta agenda. Pero miren qué interesante los ejes para debatir. Ley de pisos mínimos, regulación sectorial, ventajas y desventajas, enfoque basado en el riesgo, que esto es un poco lo que estamos hablando, sandboxes regulatorios de la inteligencia artificial. Bueno, eso es una palabra muy técnica que bueno, no sé si alguien conoce qué significa exactamente el sandbox regulatorio, y la creación de un órgano o un ente regulador especializado, y para mí es el key. ¿Integrado por quién? ¿Regular qué? Porque este es el verdadero desafío. Eso fue lo que... ¿Quién puede formar parte? Es decir, algo de todo esto va a haber que regularse, porque si no tampoco puede ser irrestricto lo Acá que se haga de la dice, tecnología. el sandbox es un marco establecido por un regulador que permite a las empresas emergentes e innovadoras realizar experimentos en vivo en un entorno controlado bajo la supervisión de un regulador. Claro, como ejercicios de prueba. Yo creo que como todas estas cosas, si uno se remonta un poco, ve la historia de la humanidad y podemos ver cuando recién empezamos con todo el tema de la revolución industrial, ¿no? Sí. Quizá para la gente de esa época pasar al tema de la utilización de las máquinas, que sean las máquinas las que produzcan en series y todos de alguna manera los abusos laborales que hubo en ese momento por la falta de regulación de la época, que luego fue lo que dio inicio incluso o surgimiento a los sindicatos, que empezaron de alguna manera a poner frenos a los patrones para empezar a proteger a los trabajadores, que por ejemplo las mujeres embarazadas tenían que ir a trabajar igual, los niños trabajaban, había como mucho abuso por la falta de regulación. Obviamente que era otro contexto, otra época, y estábamos hablando de una revolución totalmente distinta, pero hablando un poco, haciendo referencia a los límites y a cómo se va a tener que empezar a regular esto, Sí. También es un cambio de paradigma, es un nuevo paradigma que de alguna una nueva manera revolución. hay un tema que es importante tener en cuenta, que la tecnología siempre tiene que ser a favor del hombre y no reemplazar al hombre. Que ese es porque uno puede tener mucha tecnología y ir a la parte innovadora, que es hacia donde va el mundo, pero también hay una parte de la ética que tiene que ver con el ser humano, ¿no? Que nosotros no absolutamente todas las cosas de la vida pueden ser reemplazadas por inteligencia artificial o por la tecnología. De hecho, por Entonces, suerte, ahí está la línea fina, que es lo que se empieza a debatir. De hecho, Sí. por suerte, la inteligencia artificial no tiene sentimientos, algo que es otro enorme debate, porque podemos tratar de recuperar a través de la inteligencia artificial, por ejemplo, recuerdos o la sensación de que alguien muerto pueda darnos la sensación o dejarnos la sensación de que está vivo, pero la inteligencia artificial no tiene corazón, no tiene sentimientos, no tiene emociones, así que
Bueno, eso es lo que dicen los especialistas, que es lo único en lo cual las máquinas no van a poder reemplazar al hombre, que son en todas aquellas tareas que requiere la empatía del ser humano. Y tengo a mi lado a la diputada Caparrós, que ya está aquí presente para charlar con nosotros. Bueno, diputada, gracias por su tiempo y preguntarle en qué va a consistir. Estamos un poco debatiendo con los compañeros en el punto sobre el rol que viene a utilizar la inteligencia artificial en la vida de todos los seres humanos. Bueno, ¿de qué se va a tratar esta jornada específicamente? Especialmente de eso, conocer, abrimos las puertas del Congreso de la Nación a los efectos de que podamos introducirnos quizás desde el ámbito legislativo en lo que es el mundo de la inteligencia artificial. Sabemos que hay individualidades que les interesa este tema, pero no se ve en agenda claramente. Es un tema que no está presente en la agenda política. Muy pocos hablan de cómo se va a continuar, qué quiere hacer el país, cómo va a seguir la Argentina frente a este tema, que es un tema que existe hace muchos años, pero que me da la sensación que se ha socializado de una manera casi disruptiva, ¿no? Y que empieza a preocupar. La idea es involucrar todo, involucrar a los gremios, involucrar todos los actores sociales, porque bueno, va a atravesar la vida de las personas, y la vida de las personas es todo. Así que la idea es esta, ponerlo en discusión, someterlo. Vienen especialistas, que tenemos maravillosos especialistas con una generosidad tremenda, porque están viniendo al Congreso para ver, digamos, cómo desde la Cámara de Diputados y desde el Congreso de la Nación en general podemos ir acompañando este tema. Diputada Caparrós, ¿cómo le va? Melina Fleiderman la saluda. Hola Melina, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias. Estábamos viendo eso. Primero, la inmensa cantidad de expositores que va a tener esta actividad, y por otra parte nos estábamos imaginando, va a hacer falta en algún momento una comisión de diputados que se llame Comisión del Futuro, o Comisión del Presente, o Comisión de la Inteligencia Artificial, porque es realmente inabarcable lo que viene a modificar y lo que viene a traerle de positivo, pero también de riesgos a nuestras vidas. Tiene muchas cosas positivas, indudablemente, la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías. Por eso es importante conocer, aprender, para poder acompañar. No prohibir, no restringir, es un desarrollo que se está dando en el mundo, y que Argentina, por suerte, tiene prestigiosas personalidades que pueden acompañar al Congreso en esto, ¿no? Sí. En tirarnos aquellas líneas de lo que necesitamos para ir acompañando este proceso como productores de leyes, que es el ámbito nuestro, ¿no? Claro. Los gobiernos provinciales deben involucrarse también. Es decir, y yo digo que hasta en algún momento vamos a tener que hablar de acuerdos éticos para América Latina. Lo está haciendo Estados Unidos, lo está haciendo la Unión Europea. Nosotros, en principio, lo que estamos intentando hacer es ponerlo en agenda, someterlo a discusión. Esta es la casa de las leyes, esta es la casa donde surge aquello que regula a la sociedad. Bueno, creo que es el mejor lugar para escuchar a estos prestigiosos profesionales que tenemos trabajando, que no son todos, por supuesto, es una parte, ¿no? Y bueno, yo particularmente quiero agradecer, ya que estoy aquí, al Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires, que nos ha ayudado un montón a poder armar esto y convocar a estas personalidades. Hay muchos más afuera, pero bueno, es imposible, ¿no? Algo medio en voz alta, pero para charlarlo entre todos, ¿no? Diputada, por un lado pienso, tenemos un valor humano, un capital humano en servicios de exportación vinculados a la tecnología y a la innovación que capaz que son únicos en la región y con particularidades, digamos, sobre todo de sesgo cultural, súper interesantes y muy apreciados por el mundo entero. Tenemos un Congreso realmente muy moderno que está siempre a la altura de los cambios que las sociedades van generando, pero al mismo tiempo, no sé, tenemos como cuestiones estructurales que resolver, como puede ser lo que decía recién el chiste, la conectividad a Internet. O sea, el 4G, el 5G. Sí. Bueno, hace muy poquitos días el ministro Sergio Massa habló de 6G y habló de Web 6 también. Como posibilidades de iniciar esto. Hay inversiones que se han tomado a través del BID en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno Nacional. Hay avances. Yo digo, nosotros si no hubiera nada, no tendríamos este respaldo que tenemos a través de
nuestros científicos e investigadores. Hay que ponerlo en valor, hay que ponerlo en discusión, hay que ponerlo sobre la mesa, incluso ver, digamos, el tema de inversión, de recursos, porque hay que destinar recursos. Argentina ha destinado en el último presupuesto, nosotros creo que tenemos en educación, no sé, me parece que el presupuesto más importante de los últimos 5 años en la Argentina. Entonces, estas cosas hay que someterlas a discusión sin vergüenza, sin temor, sin partidos políticos, porque creo que lo que daña la posibilidad de desarrollar y acompañar estos procesos es cuando entramos en ese sesgo de partido político y de mirar. Me parece que esto nos debe convocar a todos. Quizás cuando hablamos de un acuerdo ético, ese acuerdo ético debería darse entre las fuerzas políticas, ¿no? Yo en principio me conformaría con escuchar. Estamos eligiendo presidente en el mes de agosto en las PASO y en el mes de octubre en las elecciones. A mí me gustaría escuchar en la agenda de los presidenciables este tema, particularmente porque Argentina con humildad ha venido, digamos, siguiendo un camino, ¿no? Un camino que comenzó con la repatriación de científicos y de investigadores hace ya muchos años, con el programa Raíces, y no sé la cantidad, pero creo que mucho más de 1000 investigadores volvieron a la Argentina. Necesitamos esto, es la materia más fuerte que tiene el país, y esto requiere de acuerdos políticos. Nosotros necesitamos avanzar, necesitamos saber que puede haber recursos destinados al desarrollo de esto, y por otro lado, lo otro, ¿no? ¿Cómo acompañamos desde la legislación o quienes estén en el Congreso de la Nación? Probablemente, es decir, muchos terminamos el 10 de diciembre, pero aquellos legisladores, diputados, senadores que asuman a partir del 10 de diciembre, deberán ver cómo incorporan esto en la agenda legislativa para acompañar. Porque así como, digamos, nos pone al nivel de cualquier país del mundo, también tenemos cuestiones que no son positivas, y lo hablábamos en la reunión que tuvimos hace muy pocos días con la diputada Carla Carrizo, hablando de infancias, de niños, niñas y adolescentes, cómo están pasando cosas, ¿no? Cómo se van filtrando contenidos que no son adecuados, que hacen que se pierda esto que tanto costó lograr, que es el respeto por los derechos de niñas, niños y adolescentes, la protección, el cuidado, ¿no? Y como esto, un montón de situaciones que se vienen dando. Son los contra, digamos, de esto, de inteligencia artificial, de creación de contenidos, de nuevos contenidos. Empresas que están detrás de esto, que también deben ser convocadas. Claro. Entonces, me parece que requiere un gran acuerdo. Pero lo primero que hay que hacer es no tenerle miedo. Yo soy una atrevida, por ejemplo, convocando a este encuentro, ¿no? Poner sobre la mesa de discusión esto, y poder avanzar en este sentido. Esto va a quedar, abrir las puertas del Congreso a este tema hoy a mí me parece muy importante. Ojalá venga mucha gente a escuchar, porque las personas que van a disertar son realmente muy prestigiosos en las materias. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo está acá? María Caferata la saluda. Le voy a hacer ¿cómo una estás? pregunta, ¿Cómo te va? pero solo porque lo introdujo usted, hablando sobre el contexto electoral. Esta es una semana, bueno, va a haber presencia de gobernadores respecto a todas las negociaciones que están viendo en torno a quién va a ser el candidato o candidata del Frente de Todos. Y le quería contar puntualmente por esta discusión que se está dando en torno a si candidato único, una PASO. ¿Qué mirada tiene al respecto? Mira, yo creo que las pasos son, digamos, democráticas, pero bueno, el tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo muy difícil para la Argentina, muy difícil para los frentes electorales, ¿no? Para nuestro frente particularmente, con controversias, creo que debe ser evaluado correctamente qué es lo más conveniente para poder, qué nos interesa en definitiva a nosotros, que no somos más que militantes de la política. Nos interesa que quien gane nos represente, que quien gane lleve las políticas que soñamos para la Argentina, y eso lo van a decidir aquellos que quizás están más cerca y con más capacidad para poder analizar esto. Hay que estar tranquilos. Yo creo que lo que se decida, no tengo dudas que va a ser lo mejor, y va a reunir a todo este arco que hoy es Frente de Todos. No sabemos cómo será para las próximas elecciones, pero me parece que va a convocar nuevamente a todo este arco político y esta diversidad que tenemos en este Frente de Todos. Lo mismo le está pasando a Juntos por el Cambio, ¿no?
para felicidad de todos, digo felicidad de todos porque se cumplen 40 años de democracia. Y esto es muy importante. Es una manera de celebrarlo, es esto, ¿no? En un proceso electoral que sea limpio, que sea con chisporroteos, como cualquier proceso electoral. Pero ojalá se pueda celebrar también acordando puntos estratégicos para el desarrollo de la Argentina y su inserción en el mundo, que terminen siendo políticas de Estado. Uno de ellos podría ser este. Bien, diputada Caparrós, le agradecemos mucho esta charla que tuvimos, este intercambio. Obviamente nos vamos a quedar trabajando allí. Además, felicitarla porque estaba viendo que entre los expositores está su hija, que tiene un... Gracias. No, de verdad que justo estaba mirando, pero sin saber qué lo era. Estaba mirando todo y digo... ¡Wow! De la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, especializada en inteligencia artificial y género, que es un poco lo que hablábamos recién hace un ratito, cruzando esas dos cosas. Así que, bueno, también atentos a lo que su propia hija pueda exponer. Más allá del orgullo como mamá, bueno, como colegas también, ahí exponiendo. Sí, sin dudas. Y además ella, bueno, es un eslabón dentro de lo que es el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires, que es absolutamente federal. Hoy va a estar representado Mendoza, va a estar representado Tucumán, Bahía Blanca, Tierra del Fuego, todas las provincias que pudieron participar, porque es un tema que afecta no solo a Capital Federal, sino al país todo, Buenísimo. a todas las provincias. Mi provincia, de hecho, es una de ellas que está intentando reconvertir la matriz productiva y estamos tratando de entrar en la industria 4.0, que lleva tiempo, que lleva paciencia, que lleva inversión, pero estamos en ese camino también. Bueno, diputada, entonces nos quedamos ahí para poder transmitir o poder quedarnos con parte de lo que suceda de esta actividad y cuenta con todo nuestro apoyo para bueno, conocer las conclusiones a las que se llegue hoy. Gracias, muchísimas gracias a ustedes por el acompañamiento. Lu, ahora en un ratito, Gracias, diputada. si te parece, regresamos a vos, dale, que tenemos que hacer una pausa. Perfecto. Muchas gracias, Lu. Dale. Pausa cortita, ya venimos. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Obra social nos llevó muchísimo más tiempo de lo pensado, porque la presencia de los testigos fue determinando una rueda que se hizo demasiado larga, de hechos a comprobar. Así que creería, todo hace suponer, que en la próxima sesión es la última de obra social y ya pasaríamos a coparticipación si no hay otra decisión. El viaje lo organizó y lo financió AmCham, que es la sigla de una corporación de empresas, una cámara empresaria, exactamente, no, dije mal corporación, es una cámara empresaria, y la idea central era asomarnos un poco a las políticas de salud en Estados Unidos. DTV, el análisis, de lunes a viernes. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso.
Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. TTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenida. Para mí el desafío de los próximos años en Argentina es que la Argentina, además de litio, sea baterías de litio. Además de soja, sea aceite de soja. Industrializar el proceso de commodities, de producción primaria que tiene nuestro país. Si lo logramos hacer, al crecimiento económico que viene en los próximos años, y que es indudable que viene, le vamos a dar chance a que entren los 46 millones de argentinos adentro. Se ha ajustado mucho la sintonía fina del previaje, apuntando a destinos fuera de temporada y destinos no tradicionales, porque todos sabemos lo que implica destinar recursos del presupuesto nacional a un programa que, si bien beneficia a los destinos turísticos, también tiene un costo para el fisco y para los contribuyentes, y creo que ha avanzado bien en ese sentido. TTV, tercera edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en DTV El Resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Punto Género, lunes, 23 horas. ¿Cómo están? Acá estamos de regreso después de la pausa y justo me mandan de FADA, que van a ser expositores de la Comisión de Agricultura y Ganadería, algunos detalles sobre lo que ellos van a presentar en la comisión la semana que viene. Dice, 1 de cada 3 desocupados ¿podría tener trabajo? ¿Por qué no crecemos como otros países? ¿Menos impuestos significa más trabajo? 4 claves para poder generar 500.000 de nuevos empleos y a la vez activar la rueda económica. Propuestas del crecimiento del país y sus familias. Son algunas de las propuestas con las que van a venir a exponer en vivo a la comisión. FADA es la Federación de Agropecuarios. No, a ver, espérate, sí. Es Federación de Agropecuarios para el Desarrollo de Argentina. Federación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. Le agradezco a Vale, que es la prensa de FADA, que me está mandando todo esto. Bueno, miren, si me dan un minuto, porque todo esto lo van a estar exponiendo en... El miércoles a las 3 de la tarde. Exactamente. Dice... hay datos y análisis que va a presentar FADA. 1 de 3 desocupados podría tener trabajo calculado solo sobre el aumento de los granos, las carnes de vaca, el cerdo y los biocombustibles. También, mientras más incremento en otras cadenas, habría aún más beneficios. En estas cifras se surge el análisis sobre políticas para el crecimiento del país y sus familias. Hay 4 claves para poder crecer. Dice que menos impuestos y más trabajo, toda la rueda del empleo agroindustrial genera actualmente, miren, 3.7 millones de empleos.
y se proponen 4 cambios principales sumado a una implementación especial. Bueno, un montón de información me mandaron y uno que me pareció súper explicativo, que dice, en tu pizza, una pizza, hay miles de trabajos y ahí sacan de la pizza, después se los mando, pero está bueno incluso para que lo mostremos, porque es parte de lo que van a estar presentando y debatiendo, un montón de industrias que están asociadas a un alimento, a la producción de un alimento. Muy interesante para tener en cuenta. Ahora, gracias, Vale, lo acabo de recibir, así que en un ratito compartimos más, pero nos vamos a nuestra próxima invitada. Saludamos a la diputada Elena, que está ahí en la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo le va, diputada? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, buenas tardes. Bueno, la primera pregunta, ahora nos vamos a meter estrictamente en la agenda parlamentaria, pero me interesa porque usted integra uno de los bloques que hoy va a tener que resolver qué onda, si se amplía o no se amplían. Qué tremendo. Ojalá... Parece que qué tremendo. terminó la pregunta, ya está la respuesta, no hace falta nada más, me parece. Es difícil, porque la verdad que estamos viviendo una situación de mucho hartazgo en general en la sociedad, de mucho hartazgo no hacia la política, sino hacia la clase dirigente. Y realmente cuando uno empieza a pensar de un lado o del otro las cosas que pueden pasar, está bueno, yo siempre busco coincidencias y trato de buscar consensos y coincidencias. Y entonces cuando uno mira desde esa óptica, está bueno buscar coincidencias y consensos para una Argentina complicada, una Argentina que viene en un contexto complicado y donde gane quien gane, necesitamos gobernar con consensos, ya sea cualquiera, el que esté, al que le toque. Ninguno va a poder sin la ayuda del otro, de otros partidos. Entonces, yo soy una convencida de eso, digamos, ya no se puede fragmentar más la sociedad, no se puede fragmentar más la política. Y además la sociedad en general tiene tanto hartazgo que es lo que hace que crezcan otros emergentes. Y no es imposible que esto pase, porque ya ha pasado en otros lugares del mundo. Entonces, en ese contexto es muy difícil a veces tomar esa determinación de decir sí o no. A veces es más fácil decir no, porque no nos gustó en tal o cual oportunidad, o porque antes estuviste con este o con esta, o antes o en tal momento tomaste tal o cual determinación. Pero la realidad también es que necesitamos una Argentina de diálogo y necesitamos una Argentina de consensos, más allá de los partidos políticos que hoy tengamos, que hoy estemos participando. Por eso digo que tremendo, porque las decisiones no son fáciles de tomar. Gabriela, ¿cómo estás? Acá María Caferata. Buenas tardes. Hola María, ¿cómo estás? Entiendo entonces por tu respuesta que vos tenés expectativa de que exista espacio para ampliar las alianzas que hoy tiene Juntos por el Cambio. No sé si tenés esa mirada respecto a las 3 figuras que se van a estar discutiendo hoy, Margarita Stolbizer, José Luis Espert y puntualmente en el caso de Juan Schiaretti. Pero bueno, ¿te parece que Juntos por el Cambio podría ganar más incorporando a estas figuras en esto que Larreta llama una nueva mayoría? Mira, si querés lo dividimos. Margarita Stolbizer creo que siempre uno la siente una parte del radicalismo también, a pesar de que se haya ido. Así que no hay, creo que no es el inconveniente de Margarita Stolbizer. Con Espert la verdad que he tenido algunas conversaciones y me ha parecido una persona con mucho criterio dentro de las diferencias que por ahí podemos tener. Creo que el problema mayor es Schiaretti y sobre todo los cordobeses, que han tenido siempre una postura de enfrentamiento
y en la provincia de Córdoba. Entonces es ahí donde tenemos que tratar de trabajarlo mejor. No sé si tengo la postura de Larreta o no tengo la postura de Larreta. La verdad que es una situación, no sé si es la mía, es la postura de Larreta o de quién. Es la mía. Y en la mía ni siquiera hablo de la posibilidad de ganar una elección, sino de la posibilidad de que en esta Argentina que se viene necesitamos el consenso de todos. De gobernar después. Claro, en el caso de para gobernar necesitamos el consenso de todos, incluido el Frente de Todos. Diputada Elena, ¿qué tal? Fabián Waldman. Y en este tema del consenso, ¿cómo estás? Y en este tema del consenso, ¿por qué no se puede avanzar ahora y hacer que funcione, por ejemplo, un poquito más seguido el Parlamento? Si hay proyectos que han sido evaluados, están como medio cajoneados, podemos hablar de agroindustria, ley de electromovilidad. ¿Cuál es la razón, digamos, si usted habla de consensos, que son, entiendo, proyectos que tienen una aprobación mayoritaria para que efectivamente no se lleven al recinto? Hasta ahora el Frente de Todos no ha intentado que ninguno de esos temas se traten, al menos en lo que desde que yo estoy participando de algunas reuniones, inclusive de presidentes de comisión. Y diputada, estábamos, ahora sí nos metemos en la agenda. A ver, le quiero terminar de contestar. Sí. Muchas veces nos ligan a nosotros estas cuestiones del consenso. Creo que el oficialismo debe pensar y empezar a hablar de los consensos dentro de su mismo bloque. Bien. ¿En qué sentido tiene que hablar con los consensos dentro de su propio bloque? Porque muchos de los temas no se ponen de acuerdo entre su mismo bloque y después quedamos todos inmersos en un montón de situaciones que obviamente es mucho más fácil echarle la culpa a la oposición. Pero la Comisión por ejemplo, de Agricultura, que debía tratar el tema de agroindustria y que no lo trató, el responsable es un correligionario. Y habrá tenido sus razones para tratarla, quizás buscaba otras incorporaciones y seguramente ese proyecto va a salir, porque todos estábamos de acuerdo. Es seguro, ese proyecto va a salir. En algún momento va a salir, y seguramente. Bueno. Diputada, esta semana se reúne de nuevo la Comisión de Juicio Político. Recién estábamos repasando algunos detalles de la Comisión de Agricultura y Ganadería, la Comisión de Cultura. Bueno, hay distintas actividades. Concretamente en esta vinculada a los requerimientos del campo, me imagino también con la mirada un poco puesta en lo que ha dejado el viaje del ministro de Economía, Sergio Massa, en China, ¿no? Es una comisión informativa a la que llamaron justamente con referentes del sector. Sí, creo que lo que se busca es tratar de acercar posiciones y buscar una salida a todo el sector agrícola que ha tenido, inclusive por las cuestiones no solamente impositivas y cambiarias, sino también por las cuestiones climáticas, ha venido un poco complicado. Sí, y sobre el viaje del ministro a China concretamente, porque por ahí la oposición estaba interesada que venga después de algunos acuerdos a presentar un informe o a que se puedan conocer los detalles, ¿no?, de algunos acuerdos trabados allí. Hay un pedido justamente para que venga a la Cámara, no sé si lo va a cumplir, ojalá que se pueda presentar y se puedan hacer todos los legisladores que tengan interés, puedan preguntar cada una de las cosas como lo deberían hacer absolutamente todos los funcionarios, ¿no? A veces nos cuesta un poquito más con algunos que con otros. Pero obviamente que el área de la cartera de Economía es hoy la vedette y es la que se lleva la mayor cantidad de preguntas. Claro. Gabriela, te consulto porque vos sos una de las secretarias de la Comisión de Mujeres y Diversidad. Fue el Ni Una Menos el sábado y la agenda de muchas de las organizaciones estaban vinculadas a proyectos de ley que algunos tienen estado parlamentario, algunos empezaron a discutir acá en el Congreso. Te pregunto por dos específicas. Arranquemos con dos que ya se están tratando y que
por lo que estuve viendo en Juntos por el Cambio, no hay posturas unánimes en este sentido. Uno es el que tiene que ver con la ampliación de licencias parentales. Me interesa conocer tu mirada en este sentido. Y el otro tiene que ver con este ingreso, este resarcimiento histórico a las personas de la comunidad trans. ¿Qué mirada tenés respecto a estas dos iniciativas? Bueno, respecto a la ampliación de las licencias, me parece que tenemos que avanzar en algunas que no hay ningún tipo de conflictividad. Por ejemplo, las licencias por adopción es una de las que han quedado, es una de las que realmente no hay desacuerdo respecto de la ampliación de estas licencias. Con respecto a las ampliaciones de licencias para padres, las parentales, lo personal yo estoy totalmente de acuerdo, creo que es un debate que hace rato lo tenemos que dar. Hoy es un momento muy especial donde no podemos dar este debate sin también tener la mirada de aquellas personas que son las que otorgan el trabajo, que dan el trabajo, sobre todo de las pymes. Porque no es lo mismo para una empresa grande, que generalmente ya muchas de ellas ya tienen este tipo de licencias para su personal, que para las pequeñas pymes, para personas que tienen 5 empleados, por ejemplo, 10, y tener que dar esta licencia. Es verdad que ya está totalmente acordado que se la tienen que dar a las mujeres, pero me parece que hay que seguir avanzando sobre este tema, pero hay otros actores a los que tenemos que escuchar. Y ahí, como ve, me siento involucrado, ya no voy a ser padre de nuevo, creo que no, pero por lo menos pero en mi estado registro, lindo tener más licencias. No, por lo menos lo que tengo en mi registro, pero digamos que 2 días de licencia para los padres hay actualmente. Sí, 2 a 5 por ahí en algunas provincias que tienen regímenes especiales. ¿Y qué opinión le merece en este contexto, en una mujer que forma parte de la comisión justamente que defiende los derechos de las mujeres, que un hombre no pueda estar a la par llevando la crianza? No, creo que te estás tomando mal. Yo desde un principio te dije que estoy totalmente. No, pero bueno, de acuerdo. pero ¿cómo hacemos en estos momentos para que esto se pueda producir y se pueda llevar adelante? Porque realmente los jóvenes que tienen que llevar adelante la crianza, que se queden solamente 2 días en su casa, conociendo a la criatura, acompañando a su compañera, me parece que a todas luces es totalmente, no solamente injusto, sino no solamente para la compañera, sino para la pobre criatura, me parece, ¿no? Pero es que no hay dudas de eso. El tema es que hoy, me parece que lo que yo te estoy planteando no pasa por una cuestión de que no sea bueno el derecho que se está otorgando y que es algo que deberíamos ya tenerlo desde hace un montón de tiempo. Solo digo que hoy hay una situación específica, especial, una situación compleja en lo económico, donde necesitamos tener la mirada de aquellas empresas, sobre todo pymes y mini pymes, que son las que nos están dando el trabajo. Porque sabes que en nuestro país hay una gran desigualdad con los empleados. En realidad hay una gran desigualdad. Porque una cosa es, a pesar de que se puedan quejar algunos empleados públicos que ganan menos o lo que sea, pero hay una desigualdad bastante marcada entre quienes trabajan para el Estado, que tienen un determinado tipo de licencias, los empleados que trabajan en relación de dependencia, que tienen un determinado tipo de licencias, los monotributistas o los cuentapropistas y los que trabajan en la informalidad. Entonces, si vamos a hablar de derechos, si vamos a hablar también de situaciones que son injustas, hay situaciones que también son injustas para las mujeres. También son injustas para las mujeres. Y si querés te cuento mi caso personal. Yo trabajé hasta el día anterior a romper bolsa cuando nació mi hijo, y a la semana estaba trabajando porque si no comía. O sea, ni siquiera tuve los 45 días. O sea, y eso no me pasa a mí, le pasa a miles y miles
de argentinas que no tienen un régimen de licencia. Sí, por eso Entonces, hay mayormente, No, está por bien, eso pero... mayormente las mujeres al momento de ser madres tienen esta cuestión de, en su gran mayoría, intentar volcarse a tener su propio emprendimiento, porque si no estás dentro de lo que es el mercado registrado de trabajo, es prácticamente imposible compatibilizar las dos cosas. O sea, o terminás cambiando plata para que alguien cuide al bebé un par de horas, pero después tenés que estar explicando que tal vez ese bebé se va a enfermar, tal vez el bebé necesita tomar la teta, tal vez ese bebé resulta que salió de tu cuerpo y vos no te sentís tan bien para volver a trabajar. O sea, tenés que estar explicando un montón de cosas que no te queda otra. Totalmente. No te queda otra, y llegás y espera un poquito, ya lo voy a atender, le das la teta al bebé y después lo dejas un ratito en el Moisés y seguís. Que ahora se enmascara, entre comillas, no lo quiero utilizar de manera negativa, se enmascara con el teletrabajo. Ahora para muchas mujeres que trabajan desde su casa creen que es más cómodo ser madres. Porque, bueno, igual están en la casa, sí, pero uno tendría que tener garantizado igual sus derechos aún trabajando desde la casa. O sea, que vos puedas cortar la computadora y dar la teta o hacerlo dormir la siesta no significa que realmente se están cumpliendo tus derechos. Pasa que está enmascarada una cosa con la otra. Por eso es que es bastante más complejo que solo decir una situación de que los padres cómo hacen que tienen 2 días, 5 días. Es bastante más complejo. No, yo no dije que no. Me parece que ya que vamos a abordar el tema, abordémoslo bien. No, estoy de acuerdo. Y abordemos algo que realmente pueda servir a todos. Totalmente de acuerdo. Lo que lo ponía como un ejemplo, que me parece que eso sí se pueda subsanar en un plazo relativamente de corto tiempo, comparándolo con otros, como usted dice, que quizá complejicen, porque la propuesta es llevar, si mal no recuerdo, a 126 días la licencia de las mujeres y a 90 días la licencia de los hombres. Entonces, y hay como de acuerdo a las empresas de ley respecto a esto. Y de acuerdo a la envergadura de la empresa, por supuesto, atender las necesidades de cada sector. Eso siempre tiene que estar en la mirada. Sí, y ahí, Gabriela, te consulto, pensando en voz alta, teniendo en cuenta que obviamente las capacidades de grandes empresas y de pymes no son las mismas y siempre se plantea la discusión en esos términos para que no represente una traba, ¿qué posibilidades hay de que, por ejemplo, para algunos casos particulares sea el Estado el que intervenga, ¿no? Cubriendo esa licencia por esos días, en el caso de que algunas pymes no puedan cubrirlo? Pero igual lo paga el Estado. Lo que no paga el Estado es la empleada nueva. Bueno, pero sí paga, sí paga el subsidio. Cubra los dos. Claro, que cubra las dos. Sí, lo que necesitamos saber es realmente, para ser serios en esto, es realmente cuánta plata eso le insume al Estado, sobre todo al ANSES, que es quien debe aportar. Bien. Me quedó una de las preguntas que me hiciste. La de la reparación a la comunidad LGTB, la verdad, travesti trans. Honestamente, siempre defiendo a la colectividad, pero esta ley lo que hace, honestamente, es estigmatizarlos mucho más y crear una situación donde lo que menos van a lograr es una reparación o que se puedan ser insertados en la sociedad de la misma manera que cualquier otra persona. Creo que no es lo que no es lo que necesitamos. Honestamente, no es lo que necesitamos. Hoy necesitamos una ley integral, pero no es. Porque, ¿qué va a pasar automáticamente? La sociedad está cansada de un montón de subsidios, de planes y de cosas. Injustificado o justificado, como sea. Como sea. Hay algunos que se van de mambo y otros que podrían tener razón. Pero con esto se va a crear una brecha tan importante que lo que más va a lograr es que que en vez de que los acepten y que se puedan insertar en la sociedad y poder trabajar y ser una sociedad de pares, los denigren más. Honestamente, no es hoy la posición mía acompañar esto. No es el caso. Puntualmente, porque en la reunión informativa, este es un proyecto que está siendo respaldado por toda la comunidad trans.
La discusión ahí, bueno, entiendo será ver qué respuesta se le puede dar, porque claramente hay una necesidad, hay una demanda y una realidad concreta que es una expectativa de vida que es de los 35 o 40 años. Entonces es, bueno, ¿qué alternativa se le puede plantear a una comunidad que ha sido históricamente vulnerada por parte del propio Estado? Vulnerada por parte del propio Estado y por la sociedad en general. Pero bueno, no creo que no es este el camino. Y no sé si toda la comunidad está en esto, porque cuando hablas con otros referentes que no son justamente los que estaban invitados, no quieren esta situación, no buscan esto, buscan una ley integral. Bien. Okay. Diputada Elena, le agradecemos mucho este contacto con nosotros, muy amable, ¿eh? No, gracias a ustedes. Hasta luego. Que tenga buena semana. Hasta luego. Bueno, me quedaba por ahí también, porque ahora estaba viendo la cantidad de comisiones que integra la diputada y se viene para mí en temas de género otro enorme tema, que es estas dos comisiones que integra la diputada, que es la de deportes. Deportes, mujer, diversidad, ahí me parece que falta un poco de comunicación, ¿no? Sobre todo por todo lo que está trayendo como, digamos, comentario, las decisiones que se van tomando, abro paréntesis, para mi gusto, tarde, cierro paréntesis, en los clubes de fútbol en relación a personas que están investigadas y hasta a veces procesadas por la justicia. Parece que son como andariveles que mientras jueguen bárbaro en la cancha. Nos quedamos para preguntarle a Gabriel, a ver qué opina. Sí, es un tema si se requiere una legislación o no. Claro, en algún momento alguien va a tener que meterse con el enorme negocio del fútbol. Es un debate, ¿no? Porque si la justicia le impone cierta pena y vos le agravás, digamos de alguna manera, cuando tiene derecho a tener un laburo. Por eso, es un debate. No, por eso me interesaba precisamente porque integra las comisiones que están totalmente vinculadas y creo que es un tema que está hoy, digamos, te interpela, te cuestiona, porque yo tengo una mirada que por ahí no tiene nada que ver con la que tiene María o la que tenés vos y son todas aceptables porque no hay algo que en este momento lo regule. Es como que queda a gusto y piacere cada uno de los clubes, peor cuando se trata de figuras, peor. Y con el negocio que supone tener esto. Ya el negocio, digamos, ya lo han hecho a un costado, así que... Exacto. Bueno, pero ahora... Bueno, está bien, tienen el veredicto, tienen el juicio que no le impide laburar, digo. Claro que no le impide laburar. El tema es el mensaje que emitís con eso. El mensaje que vos estás mandando con eso. Porque en otras industrias, la industria del entretenimiento, incluso frente a un tipo que la justicia ni lo va a investigar, que es Jay Mamón, la industria dice, mira, ¿sabes qué? No te quiero tener acá, no me conviene tenerte acá. Mi mensaje es que no. Que alguien que está sospechado de esto, no. Con la arbitrariedad que eso implica muchas veces, sin tener el juicio definitivo. No. Por eso. Sin tener nada. Ni siquiera va a ser ni culpable ni inocente. O sea, no va a ser investigado. Y la industria ya dijo, listo muchachos, cerramos la cortina. Juan D'Artés, la justicia dijo, no es culpable. No sé si dijo... No dijo eso. Bueno, está absuelto. Claro. ¿Está bien? Listo, está absuelto. Está bien, falta de mérito, está absuelto. Te puedo asegurar que Juan D'Artés no actúa nunca más. Sí. Claro. O sea, son debates, porque, bueno, es lo interesante. Sí, totalmente. Bueno, Fabi, ¿con qué seguimos? Seguimos con gas natural licuado. Natural licuado, que es el tema del momento. No, es un proyecto que mandó hace unos días el Poder Ejecutivo Nacional, firmado con la asignatura del presidente Alberto Fernández, el ministro Sergio Massa y el jefe de gabinete Agustín Rossi. Y vamos a hablar de qué se trata, porque todos hablamos, gas licuado, efectivamente, ¿qué viene? ¿En una licuadora? Claro. ¿Es un líquido? ¿Cómo es el tema? Bueno, vamos a la próxima placa, porque va a regir justamente todo lo que tiene que ver con una cuestión ligada fundamentalmente a la energía y que hasta ahora nos ha llevado a una gran erogación de reservas, ese punto, el punto G de la economía argentina, el punto álgido de alguna manera que hace poner ahí la mirada de todos nosotros. Bueno, ¿qué es el gas natural licuado? Acá está, lo traje en el cuadro sinóptico, es la mezcla de hidrocarburos, principalmente metano en estado líquido en condiciones normales de presión y a una temperatura de menos de 161 grados centígrados. Mucho frío, sí, Mari, mucho frío es esa temperatura. ¿Qué es la licuefacción?
A ver. Es el proceso que permite que el gas natural cambie de estado gaseoso a líquido por la acción de la disminución de la temperatura. Líquido, gaseoso, sólido. Los 3 etapas por las que atraviesa el ciclo del agua. Vamos a ver, la que entonces viene. es una mezcla de volvemos a la placa, volvemos a la placa, volvemos a la placa para volver a leerla y darle una repasada. Y cuando hagamos la columna, ahí está. Es una mezcla de hidrocarburos a temperaturas muy, muy bajas. Muy bajas, ¿está bien? Ok. Que se tiene que levantar esa temperatura a bajarla a 161 grados para licuarla, efectivamente. Ok, perfecto. ¿Está bien? Y una vez que lo tenés licuado, va por como un tubo. En este caso, el gasoducto Carlos Kirchner. Vamos con la que sigue. ¿Qué es la regasificación? El proceso de transformar el GNL de estado líquido a estado gaseoso, que es el que recibimos todos los días en nuestra casa, esa llamita azul, que en realidad no tiene ni aroma ni color, ¿ok? El gas. Claro. Se lo pone justamente para poder verificar cuando hay una pérdida y para ver cuando está en correcto uso. ¿Cuál es el gas que es correcto cuando lo prendés? ¿Qué color? Azul. El azul. La llama azul constante. Si tiene naranja... Y el naranja peligroso. Tenés peligro. Y ahí tenés que mover un poquito la hornalla, ¿viste? Para que se te acomoden... Claro. Exactamente. Le pegas una piña a la hornalla y se resuelve. Pero no se lo pegues con la mano porque si lo tenés prendido te vas a quemar. Buen punto. Con el utensilio de cocina. Exactamente. O apagar. Y sí. Y correrla. Es lo más seguro. Bueno, el proceso de... Bueno, lo que decimos. Con respecto al crecimiento del país, fundamental, entonces, las reservas que tenemos en Vaca Muerta y en otros lugares de gas natural, y es una consecuencia positiva del crecimiento sostenido, este proyecto de la producción de gas natural en nuestro país y la ampliación del horizonte de recursos gasíferos. El número que dicen las reservas que tenemos, anda a escribirlo vos, si podés, con todos los ceros que tienen. Vamos a la próxima placa. Altos rendimientos provenientes de Vaca Muerta, recursos estimados en 800 trillones de pies cúbicos de gas. ¿Está bien? Con estimaciones de abastecimiento, escuchá, ¿cuántas generaciones de Caferata tenemos? Más de 300 años para el país. ¿Sí? Es muy importante. La verdad que esta reserva, esta definición política de cómo va a ser utilizada esta energía, cómo se va a usar, al servicio de quién va a estar, puede definir, por supuesto, la riqueza o la pobreza del país durante muchísimos años. Satisfacer, en primer lugar, la demanda doméstica y generar, acá está, saldos para ser exportados y la necesidad de ampliar la infraestructura del transporte. Esto es todas las plantas de licuefacción, todo lo que tiene que ver, una parte de lo que fue a buscar, por ejemplo, Sergio Massa a China, y Alberto Fernández a Brasil, la producción de chapas y el costeo por parte de la industria brasilera de la segunda parte del gasoducto Néstor Kirchner, que le va a permitir al propio Brasil acceder a los excedentes que tenemos en la Argentina y también, por supuesto, hacia otras latitudes, en este caso de otro tipo de energía. Estamos hablando del hidrógeno verde. Se encuentran enmarcados en los lineamientos para un plan de transición energética al 2030. Esto es algo que viene trabajándose en el gobierno de hace rato. Una de las impulsoras con respecto a la energía es Mercedes Marcó del Pont, la secretaria de Asuntos Estratégicos, y aprobados por la resolución 1036-21 de la Secretaría de Energía. Incrementar entonces la producción a gran escala e incentivar el desarrollo de toda la cadena de valor del gas natural y promover la inversión e integración nacional y extranjera directa para desarrollar su industria. Y aquí viene todo esto ligado también las exenciones impositivas, tanto para la importación como para la exportación, la tan famosa y conocida estabilidad jurídica que les permita a estas empresas poder girar una cantidad importante de los dividendos y cuestiones ligadas a impuesto a las ganancias, al IVA, que establezca distintas escalas en función de la inversión. Vamos con la próxima placa. Incorporar nuevas tecnologías y modalidades de gestión que contribuyan al mejoramiento de la producción, el desarrollo además de nuevos
empresas ligadas al sector, generar cada vez más valor agregado para que esta exportación permita no solamente a la zona donde se produce el gas, sino a todas las aledañas y en general al país la posibilidad de tener proveedores que puedan acercar los insumos, los bienes de capital necesarios y que no sean que tengan que ser importados en su totalidad. El objeto principal del proyecto es la licuefacción de gas natural y su exportación como GNL y la construcción, contratación o adquisición de plantas de gas natural licuado, ya sea en tierra o flotantes. Aquí hay un proyecto muy importante elaborado a nivel internacional por YPF junto a la empresa, ahora no recuerdo el origen, Malaya Petronas, para establecer fuente de licuefacción a la altura de Comodoro Rivadavia, que es el lugar más cercano, allí con Vaca Muerta, el puerto más importante, y esa asociatividad permitirá justamente producir grandes cantidades de GNL. Vamos a la próxima. Inversión al menos de $1.000 millones, con una capacidad mínima de producción instalada de 1 millón de toneladas de gas natural licuado por año. El compromiso de inversión mínima es esta, 1.000 millones en 6 años. Y las inversiones deberán alcanzar hasta el 10º año un 15% de producción nacional. Esto es lo que tiene que ver justamente al valor agregado, a la intervención de las industrias nacionales, pequeñas y medianas empresas que sean proveedoras de estas grandes firmas internacionales que vienen a sacarnos el gas, pero que nos dejen una parte, ¿no? Entonces decimos un 15% hasta el 10º año, entre el 11º y el 20º un 30%, y entre el 30º y el siguiente un 50%. Vamos a la siguiente placa. Estas inversiones tendrán una serie de beneficios impositivos, que eran los que les decía antes, asociados a la recuperación del impuesto a las ganancias con una alícuota máxima de un 30%. El famoso incentivo desde el punto de vista de la inversión y la posibilidad de volver a reinvertir lo que otorga los beneficios de la producción de GNL. Acreditaciones o devoluciones del IVA, exenciones de derechos de importación cuando no existan esos bienes en el mercado nacional. Creo que queda una. Estabilidad fiscal, la famosa estabilidad jurídica, por 30 años sobre el proyecto de inversión aprobado, alcance a los titulares de permisos de exploración y concesiones de explotación dedicadas exclusivamente al proyecto. Exportación en firme por un plazo de hasta 30 años. Un proyecto que, reitero, en el cual el gobierno deposita muchas esperanzas. Habrá que ver si efectivamente se llega a tratar lo que uno puede plantear a prima facie es que todas estas definiciones estratégicas no van a ser tratadas este año, porque desde la oposición sostienen, o uno piensa que en líneas generales argumentan, ¿para qué voy a ponerme a aprobar un proyecto que es del oficialismo si puedo generar uno propio que tenga las condiciones que yo quiero el año que viene? Así que habrá que ver, no sé si queda una placa más, así. También autorizaciones no invernales de enero, bueno, todo lo que tiene que ver con la estacionalidad, con mantener el mercado interno a pesar y la provisión a pesar de la exportación, y que en Alsa y Camesa, esto es asegurar la provisión justamente a los argentinos, porque en Alsa y Camesa tendrán primera y segunda preferencia para el abastecimiento de GNL en su distribución nacional. Sí, ¿Queda alguna más? Creo que terminamos ahí. Ahí estamos. Pero me parece que más o menos algo quedó claro, la necesidad de que haya un marco regulatorio y que, como me parece que lo fundamental aquí, en los años 70 decían que el Chocón, Cerro Colorado, el Chocón iba a ser lo que iba a salvar a la energía argentina. Hoy dicen que en esto se verificó, luego de prácticamente casi 50 años, que el Chocón no dio los frutos que queríamos, por lo menos en su derrame hacia el resto de la sociedad. Esperemos que esto sí pueda ser sustanciado y llevado adelante de una manera que sea efectiva y que proteja los intereses de todos los argentinos, y no que 4 vivos se queden con la ganancia de muchos. Claro. Bueno, gracias, Fabi.
hizo como un manual sobre el gas licuado. Yo aprendí un montón, tomé un montón de apuntes. Interesante. Sí. No, pero de vuelta este tipo de iniciativas y proyectos estratégicos que se plantean de parte del Ejecutivo y que vamos viendo a medida que avanza, ya estamos en junio, la dificultad en parte por Juntos por el Cambio, las dificultades a veces para avanzar en ciertas negociaciones, puntualmente el de agroindustria, de Gabriela Lena se refería al acompañamiento que tiene la iniciativa. Hoy sabemos que está trabado en parte también porque el oficialismo no quiere meterse en un terreno pantanoso, en un contexto de sequía, en el cual sabés que las cámaras empresarias te van a pedir que vos bajes las retenciones. Sí, así es, bajes las retenciones, es el pedido más estridente que se escucha del punto de la oposición. Y este leitmotiv, esta situación que se aplica a GNL, que se va a aplicar a hidrógeno verde, Meli, creo que es la línea general de lo que vamos a ver de aquí hasta la jornada de las sesiones extraordinarias, que en ese momento sí va a poder meter cuchara el nuevo gobierno, y si llega a ser la oposición, bueno, mandará sus principales proyectos que esperemos los desarrollen a lo largo de la campaña electoral, aunque ya vienen avisando cuáles son, y no nos vamos a encontrar ahora con un nuevo conejo debajo del sombrero, porque a diferencia de lo que había dicho Macri y se había enfrentado en aquel famoso debate con Daniel Scioli, hoy ya están avisando por lo que viene. Muy bien, vamos a cambiar de tema completamente y nos metemos otra vez en la agenda de género. El sábado que pasó, 3 de junio, se conmemoró una nueva concentración de las mujeres pidiendo por, obviamente, dándole voz a todas aquellas que fueron asesinadas solo por su condición de ser mujer, pero también generando siempre nuevas consignas, como por ejemplo esta, ¿no? Sí, porque lo decíamos con Gabriela, lo conversábamos un poco con Gabriela Lena, hubo mucha presencia de reclamos y demandas históricas que ya empiezan a tener forma de ley en la marcha del Ni Una Menos, que se hace todos los 3 de junio. Uno es el de las licencias parentales, que hay más de 50 proyectos. Otro es el que tiene que ver con la reparación histórica para las personas trans. Y otro que existe, es un reclamo histórico, pero tuvo mucho mayor peso durante la pandemia, es este proyecto de trabajadoras y trabajadores de comedores y merenderos comunitarios. Fui por el trabajadoras porque la realidad es que más del 50% de las personas que hoy en día ejercen este trabajo son mujeres en todos los barrios populares del país. Este es un proyecto que está siendo impulsado de parte de La Poderosa, organización social que la conocerán tal vez más que nada por la revista que tiene La Garganta Poderosa, pero es una organización que tiene presencia en todo el territorio argentino, que ya la venían trabajando desde el año pasado y que el día de hoy se volvió a presentar acá, no en el Palacio del Congreso, sino precisamente en el anexo, en el subsuelo, con el acompañamiento de un montón de diputados y diputadas de no solamente el Frente de Todos, lo digo porque originalmente el acuerdo había sido con Natalia Saracho de parte del Frente Patria Grande, la firma principal la lleva Natalia Saracho, pero fue muy interesante quiénes son las firmas, porque se logró un acuerdo con algunos sectores de la izquierda y también de Juntos por el Cambio. De vuelta, Natalia Saracho junto a La Poderosa, que estaba necesitando que hubiese una diputada que un poco se pusiera el proyecto en el hombre, es la que lo presenta, pero tú tenías a Vanessa Siley, Frente de Todos, a Juan Marino también del Frente de Todos, María Rosa Martínez del Frente de Todos, Gabriela Esteves, Mónica Macha, Itaí Hagman y Federico Fagioli, Eduardo Tonioli, Rosana Bertone. Ahí ya tenemos muchas organizaciones sociales. Tenemos por parte el Frente Patria Grande, tenemos en Tonioli el Movimiento Evita, Gabriela Esteves, tenemos La Cámpora, Vanessa Siley, Sindicato de Judiciales, Juan Marino es el Partido Piquetero, Unidad Piquetera, exactamente. Entonces hay claramente una presencia con mucho peso de los movimientos sociales. También tenemos los 4 diputados de izquierda que forman parte de la Cámara de Diputados, que son Miriam Bregman, Romina del Pla, Nicolás del Caño y Alejandro Vilca, los 4 acompañando.
y Margarita Stolbizer, de parte de Juntos por el Cambio. Es muy importante, hay cierta expectativa de parte de cuando hablas con algunas personas dirigentes de La Poderosa e incluso del Frente Patria Grande, que le están dando mayor impulso. Hay como cierta promesa de que el proyecto se va a mover y hay que ver ahí si a Margarita Stolbizer el día de hoy finalmente la incorporan a la alianza de Juntos por el Cambio. ¿Le dan el DNI o no? Exactamente. Igual recordemos que en la Cámara de Diputados ya forma parte el bloque, Encuentro Federal, con Monzó y demás, bueno, ya forma parte de Juntos por el Cambio. Bueno, a ver qué permite destrabar ahí. Son discusiones que en contextos electorales siempre está puesto en déficit fiscal, gasto del Estado. Hay que ver cómo se desarrolla, pero me pareció muy interesante la incorporación de Stolbizer, a ver cómo se habilitan las negociaciones y sabiendo que hubo una promesa de que se va a empezar a tratar en comisión brevemente este proyecto. No sé si vieron, no estamos en el anexo, enfrente está el Palacio del Congreso y enfrente del Palacio del Congreso está la plaza. Y en la plaza había mucha presencia de movimientos sociales que habían venido a respaldar precisamente la presentación de este proyecto a la mañana. Ah, por esta mañana. Sí, hoy a las 4 de la mañana. Exactamente. Sí. Esto, como les decía, nace de una demanda histórica de las organizaciones sociales por el reconocimiento formal del trabajo que hoy ya hacen hace mucho tiempo de los trabajadores y trabajadoras de los comedores y los merenderos comunitarios. Ahora, un poco un panorama general de... Hagamos un registro de qué estamos hablando con trabajadores y trabajadoras de comedores comunitarios. Vamos a la próxima placa. Según el RENACOM, que es el Registro Nacional de Comedores en todo el territorio argentino, estamos hablando de 34.782 comedores y merenderos en todo el país, ¿no? Casi 40.000 comedores en todo el país. ¿Cómo subsisten hoy esos merenderos? Es el Estado, a través del Ministerio de Desarrollo Social, que les aporte con alimentos, con la demanda que siempre que hay... reclamos de unidad piquetera, por ejemplo, en el centro porteño, del polo obrero, perdón, uno de los principales reclamos es que les llegan tarde, no les llegan los alimentos y todo eso es lo que compone las comidas que elaboran todos los trabajadores. Cada uno de los distritos también aportan. Los municipios también aportan. Aires, cada gobierno local también aporta, pero bueno, el Ministerio de Desarrollo Social es el encargado de que estos comedores reciban la comida, que no siempre es así. Claro, también esto reaviva la polémica que se instaló cuando se conoció, bueno, de manos de Beliboni concretamente, que ellos se quedaban con un porcentaje que lo hablamos muchas veces con el diputado Arroyo, que efectivamente se quedan con un porcentaje de los planes de las personas que están nucleadas a los movimientos sociales, pero ellos dicen justamente que ese porcentaje de dinero que se queda en la agrupación se hace para sustentar los comedores escolares o para llevar la comida que después van a hacer en las marchas o en las ollas. Igual eso es distinto de esto, porque estamos hablando de un salario específico y direccionado a quienes trabajan en los comedores. Pero yo estaba... Es distinto, pero no es distinto, porque en realidad porque el otro estamos hablando de planes sociales en general. No, está bien, pero lo que te dicen los movimientos sociales es que ese porcentaje que termina quedándose, no Belibonis en persona, sino, no sé, el Polo Obrero o Barrio de Pie, que se queda con un porcentaje de los tipos que moviliza, en realidad en gran parte es para poder sustentar también alimentos que por ahí por parte del Estado no les terminan de llegar o les llegan mal o el reclamo o tarde, o no la cantidad. Mucho hidrato de carbono, mucha cuenta y nada de fruta, verdura y nada de carne que bolsones de verduras que tiene que ver a la buena nutrición de las personas. Y inscriptos sabemos que en contextos de crisis y en contexto de aumento de pobreza la demanda es muchísimo mayor. Entonces, hasta que los propios estados, se readecúan a esas necesidades, los que verdaderamente saben cuánto necesitan son los comedores y por lo general es de su propio bolsillo que tienen que poner los agregados. Sí, porque cuando vos terminás haciendo esa típica nota triste, ¿no? Dolorosa, que señora, antes de la pandemia, ¿cuántas personas venían a pedir comida? 10, ¿ahora cuánto viene? 100. ¿Y cómo hacen? ¿Cómo se las rebuscan? Y traemos de nuestras casas, ponemos vamos a pedir por los vecinos puerta por puerta que nos donen algo, hacemos rifas, campañas, todo eso, festivales, todo eso es para poder juntar alimentos. Exacto. Y sumarle eso a la pandemia, pero también fue
Sí, la pobreza. La inflación, llamarle, la sí. No, pero digo, el más del 100% de inflación anual repercute claramente en esto. Obvio, por supuesto. Porque obviamente se arman viandas que después se llevan las familias se llevan a sus casas para la comida de la cena de esa noche. Pero eso, hablamos más o menos de 34.782 comedores que están registrados, en las cuales trabajan 134.449 personas, que de manera más, el cálculo que hace La Poderosa de sus propios comedores, calculan que estas casi 135.000 personas trabajan entre 6 y 8 horas diarias, sin ningún tipo, obviamente, de salario que le reconozca esta labor. Esto, bueno, que el aumento de la pobreza amplió la demanda y si vos estás trabajando de 6 a 8 horas en un comedor, ¿cómo haces para sostener en simultáneo una actividad, un trabajo? Olvídate de un trabajo formal, pero cualquier tipo de trabajo que te sirva a vos para sostenerte en tu vida cotidiana. Sí. Estamos hablando de 2 jornadas laborales por día, más o menos, para poder sostenerte. Entonces, y aparte no podés decir, por ejemplo, sos colaboradora de un comedor escolar, no podés decir, no, yo revuelvo la sopa hasta ahora, hasta acá. Porque me tengo que ir, porque tengo que ir a atender el almacén de acá a la esquina. No, yo corto las viandas acá, porque yo a las 3 tengo que irme a atender el teléfono en un consultorio. No. Y además todas estas en general son mujeres, muchas de ellas madres solteras, que tienen a sus chicos que están allí en los La comedores. tercera jornada laboral en las casas, después de las tareas de cuidado. Sí. Bueno, me están viendo que acelero un poquito. A ver, ¿qué es lo que sostiene puntualmente el proyecto? Bueno, estamos hablando, es un proyecto para reconocer laboralmente, que era el régimen de trabajadores comunitarios como una nueva modalidad de contratación para todas aquellas personas que ya estaban desempeñando este rol, ¿no? Este régimen como nueva modalidad de contratación. Esto va a alcanzar a trabajadores y trabajadoras sociocomunitarias que dediquen más de 24 horas semanales y ya estén inscriptos en el RENACOM. ¿Quiénes van a estar excluidos de este tipo de, digamos, de asignación, de este salario que van a percibir estos trabajadores y trabajadoras? Todas aquellas personas que ya tengan un trabajo en relación de dependencia, que sean monotributistas a partir de la categoría C, que estén cobrando una jubilación o tengan algún tipo de prestación por desempleo. Por fuera de este mundo, el resto de los trabajadores y trabajadoras de comedores y merenderos van a pasar a percibir este salario. Vamos a la próxima placa. La remuneración de la cual se está hablando va a ser un salario mínimo que va a estar fijado por una comisión que se va a crear, que es la Comisión Nacional del Trabajo en Comedores y Merenderos Comunitarios. Esta comisión va a estar integrada por el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Economía y de representantes de comedores y de merenderos. Obviamente, si bien lo van a fijar ellos y ellas, el salario mínimo no puede ser menor al salario mínimo vital y móvil. A partir de entonces, bueno, se va a establecer específicamente cuándo va a ser el salario que van a percibir estos trabajadores y trabajadoras. Y para cerrar, que me pareció muy interesante, que no es solamente el reconocimiento a través de una asignación, sino todos los beneficios laborales que conllevan estar en una relación formal de trabajo. Es decir, que no pase con algunos regímenes parecidos a más informales como el monotributo, sino que se los reconozca formalmente como trabajadores y trabajadoras. ¿Qué implica esto? Obviamente, por ejemplo, un sueldo anual complementario. Van a percibir lo que hoy consideramos el aguinaldo. Van a percibir un aguinaldo al igual que el resto de los trabajadores formales. Van a haber licencias por maternidad de 90 días. Hoy el monotributo no tiene eso. Y aprovecharon y metieron que para los hombres va a ser igual. Entonces, esa licencia por maternidad o paternidad va a ser 90 días, sea tanto para hombres y varones. Así que ya de paso metieron la ampliación de licencia paternidad en este proyecto, aprovechando 2x1, aunque sea para los trabajadores y trabajadoras sociocomunitarias. Va a haber indemnización por despido si no hay un preaviso y obviamente van a tener todos los beneficios de la seguridad social para poder jubilarse eventualmente. O sea, serían contratados del Estado, de cada uno de los municipios. Exactamente. Por cada municipio. Hay que ver, después vamos a tener que ver cómo son las contrataciones, se va a ir definiendo después cuando se reglamente, pero la idea es no englobarlos en una nueva categoría del monotributo social, sino de reconocimiento con todas las de la ley en formalidad, con licencias de
estudio, incluso incluyen Exámenes. para rendir exámenes por muerte de un familiar o por maternidad o por paternidad. Bueno, se volvió a presentar el día de hoy y veremos un poco cómo va evolucionando a las vistas de que tiene acompañamiento de incluso otros sectores de la oposición. Interesante, ¿eh? Sí, yo creo que sí. A propósito de esto, de los derechos de aquellos trabajadores que están en informalidad o son monotributistas, el otro día me decían en gobierno que, hablando de la campaña electoral, visualizaban que no había una definición muy clara de propuestas por parte de los diferentes postulantes, en particular del Frente de Todos. Y lo que me decía esta persona que labura con Agustín Rossi, que a diferencia de todos los demás, él está planteando temas que por un lado son muy caros a la feligresía kirchnerista, por un lado que tiene que ver con una ley de medios que sea renovada, pero actualizada, pero que figure, también la reforma a la justicia, también va en contra de los jueces supremos, y por otro lado un tema que está ligado a esto, que tiene que ver con igualar los derechos de los monotributistas y trabajadores informales al resto de los trabajadores en blanco, o sea, incorporar a esa masa de gente que no tiene la posibilidad de tener un aguinaldo, que no tiene vacaciones, que pueda acceder también a esos beneficios. ¿Cómo darlos? ¿De dónde sale el presupuesto? Bueno, eso habrá que por ahí preguntárselo cuando viene Agustín Rossi la semana que viene acá a la Cámara de Diputados. Claro. Pero me parece que de alguna manera está planteando una cuestión que va en línea con lo que recién comentaba María, que tiene que ver con el proyecto este. Sí, yo creo que es súper interesante que también se empiecen a dar estos debates porque de alguna manera es reconocer que hay un montón de trabajadores que están invisibilizados, ¿no? Que son los trabajadores de las changas, son los trabajadores populares, son los trabajadores que están totalmente informalizados porque cumplen una tarea enorme. Desde la recolección de basura en los barrios, desde el reciclado, hasta un montón de tareas comunitarias que en realidad son un trabajo fundamental y trascendental, son una pieza imprescindible en nuestra sociedad, pero están invisibilizados, no están reconocidos y son parte de los que viajan en transporte público, los que también a su manera están poniendo a otros también en actividad. Entonces está bueno reconocerlos, mirarlos y poder generar normas al respecto. Gracias. Feliz lunes. Feliz lunes. Nos vemos mañana. Chau. Mañana.